9 de la mañana, seguimos en Desayunos Informales. Vamos con la próxima entrevista. Sí, tenemos ya al invitado en la mesa, el politólogo uruguayo Juan Pablo Luna. Acaba de publicar en Chile, él vive en ese país, es uruguayo pero está radicado allá, el libro Democracia Muerta, Chile, América Latina y un modelo estallado, que pone el foco en distintos problemas graves que tiene la democracia en la región. En su visión, la democracia liberal que ha reinado durante el siglo pasado está perdiendo fuerza y surgen nuevos esquemas de conflicto que la política no está logrando resolver. Para profundizar en estas ideas vamos a hablar con Juan Pablo Luna. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días. Bienvenido. No es la primera vez que está en el programa, siempre son entrevistas muy interesantes. En este caso, un nuevo libro con un título muy impactante. Democracia muerta es la pregunta con la cual se titula. ¿Estamos ante una situación de tal gravedad que tenemos que preguntarnos si la democracia murió? Yo creo que no tanto, en realidad, y por eso son los signos de interrogación, ¿no? Hay, en parte yo intento discutir un poco con el libro de Levitsky y Ziblatt que plantea cómo mueren las democracias, ¿no? Y está esta visión, digamos, yo creo que se ha ido asentando en la ciencia política, en el análisis académico, también en algunos reportes anuales de democracia, de que estamos en un periodo de retroceso democrático, ¿sí? Eso es cierto en términos de las métricas que tenemos, ¿no? O sea, son más los países que transicionan hacia autocracias que los países que transicionan desde autocracias a democracias. Pero lo que el libro trata de hacer es decir, bueno, en realidad también tenemos problemas con las democracias que siguen ahí, ¿no? O sea, tras 40, 45 años desde las transiciones en América Latina, son democracias que pueden seguir funcionando, ¿no? Que siguen funcionando en muchos casos, pero que tienen problemas de languidez, de falta de profundidad, de un creciente descontento con el cual no pueden lidiar. Eso a veces termina con populistas, polarización, eventualmente erosión democrática, y a veces termina con ciclos de alternancia entre presidentes o coaliciones políticas que logran mover poco la aguja a la ciudadanía. ¿Sí? Y trato de poner el foco en ese tipo de escenario, más que en el escenario más tradicional de populismo. Claro, pero está buena la comparación con 40 años atrás, cuando todo el continente recuperó la democracia. Más allá de quiénes fueran los presidentes, lo que uno veía era todas democracias o casi todas democracias, y en todos lados, bueno, la esperanza de que eso iba a ir evolucionando para bien. Hoy tenemos no todas democracias, algunas autocracias o algunas ya dictaduras prácticamente indiscutibles. Claramente. Y las que siguen funcionando con esa sombra de dudas si de verdad logramos en 40 años avanzar lo que teníamos que haber avanzado, si estamos en condiciones de seguir avanzando. Sí, de hecho yo uso una frase de Raúl Alfonsín cuando jura la presidencia en el 83 en Argentina. Él tiene una frase famosa que dice, bueno, con la democracia no solo se vota, también se come, se educa, se sana. Me acuerdo. Eso reflejaba de alguna forma la expectativa que esa generación de la transición tuvo respecto a la llegada de la democracia en la región. Y hoy eso se ha ido medio que desfondando, ¿no? En términos de... obviamente las democracias son mejores que lo que teníamos, pero también hay gente que crecientemente en muchos países siente que no vive mejor con la democracia, ¿no? Y en países, si vos te pensás por ejemplo, en el caso de El Salvador, ¿no? Donde tenés erosión de libertades civiles por un lado, ¿no? Pero por otro lado gente que tiene a su hijo preso, pero que dice yo voto a Bukele porque en realidad estamos más seguros, no me vacunan con extorsión. Ese tipo de contradicciones son las que ha ido generando esta democracia que funciona en contextos de sociedades altamente desiguales, en contextos de estados poco poderosos y cada vez menos poderosos en términos de su soberanía versus otro tipo de actores que les compiten en ese sentido. ¿Es una singularidad propia de América Latina o a la vez también en otras partes del mundo? Yo te diría que y el libro trata de calibrar un poco qué es latinoamericano y qué es global.
De hecho, el proceso de crisis democrática empieza en Europa, empieza, digamos, en el capitalismo avanzado, a caballo de lo que es la crisis del 2008-2011, ¿no? La crisis financiera, ¿no? Y eso se acentúa después con las consecuencias del COVID, etc. Y llega más bien tarde a América Latina, ¿no? Salvo casos como Venezuela, Nicaragua, digamos, pero llega más bien atenuado y más tarde. Pero lo que sí es, en mi impresión, relevante de América Latina es sobre todo la debilidad estatal, ¿no? Y esa debilidad estatal también explica por qué tenés populistas en general más débiles que los que hay y surgen, por ejemplo, en el caso de Europa del Este, ¿no? Donde vía rentas estatales, ¿no? Y vía, digamos, la apropiación de esos recursos que controla el Estado, ¿sí? Empiezan, digamos, a sustentar liderazgos autocráticos, ¿no? En América Latina, salvo excepciones, donde te vas hacia un escenario más autoritario, Venezuela, Nicaragua, ¿sí? Y donde también se da ese control de renta estatal, ¿no? En el resto de la región lo que tenés son populistas que ganan elecciones, pero no necesariamente se sostienen en el poder y logran afianzar su mandato. Que es uno de los, por lo menos los emergentes más llamativos que vos pones arriba de la mesa, ese hecho de que se piensa que los populismos son parte de los problemas que tienen las democracias en América Latina, y vos lo que decís es incluso los populistas tienen problemas de poder. Hay un poder, hay un problema del poder que tiene la política en relación a lo que se tenía antes, ¿no? La política es mucho menos poderosa que antes en las sociedades contemporáneas, ¿no? Y el problema que tenemos también es que todos le ponemos fichas a las políticas, ¿no? Todos pensamos que con el nuevo gobierno van a cambiar las cosas, o esperamos que termine un gobierno y pensamos que las cosas van a venir mejor. Los políticos tienen incentivos de prometernos que eso va a pasar, ¿no? Y en realidad esos son todos incentivos más bien de corto plazo y son engaños y cuentos que nos contamos. Ahora hablamos de eso porque es bien interesante lo que hablas del tiempo y el espacio, pero una antes, porque Leo te empezaba preguntando por la democracia muerta, vos le respondías de alguna forma, bueno, en realidad lo que está pasando con la democracia es que languidece y uno hasta se pregunta qué es peor, ¿no? Porque algo que vos desarrollás es... Estamos en esa idea de la que hablaba Chomsky, ¿no? De que cuando el interregno entre que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, que es cuando se presenta la idea de crisis, en realidad estamos en un momento donde la crisis es mucho más permanente que la estabilidad y entonces la incertidumbre es mayor. Claro, Gramsci tiene esa frase, digamos, histórica, digamos, que todo el mundo usa, pero que tiene una definición de crisis como un intervalo relativamente corto entre periodos de estabilidad, ¿no? Y yo creo que si uno mira hoy, digamos, cómo funcionan nuestros sistemas políticos, lo que ves más son periodos de crisis con intervalos de normalidad eventualmente, pequeños, ¿no? Más acotados, ¿no? Entonces, y en esas crisis, digamos, para seguir con Gramsci, salen estos monstruos, figuras como las que en muchos casos, no es el caso de Uruguay, comienzan a ganar elecciones y a presidir países, ¿no? O sea, ¿es posible que un país pueda convivir con el concepto de democracia plena de manera sostenida? Es una buena pregunta, es una pregunta que hoy está en el tapete, sobre todo por la crisis de las democracias del capitalismo avanzado, ¿no? Hoy tenés países, digamos, que fueron los modelos en los cuales la ciencia política inspiró su teoría, sobre todo, y conceptos, por ejemplo, sobre sistemas de partidos, ¿no? Sobre instituciones clave y cómo funcionan en una democracia, que están viendo, digamos, el derrumbe de esas estructuras. Estoy pensando en Italia, que han visto, ¿no? No es que están viendo, ya lo vieron, ¿no? Italia, Francia, Alemania, muy complicado hoy, ¿no? Entonces, hay quienes argumentan que la sociedad humana funciona en torno a Peter Turchin, por ejemplo, es un dinamista poblacional, un ecólogo, ¿no? Él tiene una teoría, digamos, que ha tomado tracción en los últimos años, que dice, bueno, la sociedad humana se estructura en torno a ciclos de cooperación y de conflicto, ¿no? Y casi que es inevitable que luego de 40, 50 años de cooperación, ¿no? De democracia, si queremos ponerlo en esos términos,
vengan periodos de crisis, ¿no? Esto viene, por ejemplo, del análisis de imperios. Los imperios van creciendo, se van expandiendo hasta que llega un momento en el cual se empiezan a carcomer por dentro y colapsan, ¿no? Es como un acordeón, se abre y se cierra. Entonces, una respuesta posible a tu pregunta es decir, bueno, estamos terminando de vivir un ciclo de cooperación a nivel de la sociedad global, ¿no? Y lo que estamos viendo hoy en términos de crisis democrática, de recesión autoritaria, etcétera, es más bien el inicio de un ciclo de conflicto y de eso en la teoría de Turchin también viene con un colapso poblacional, ¿no? Te la reformulo la pregunta entonces. ¿Existió alguna vez un país que haya podido desarrollarse con un concepto de democracia plena? No, y la democracia... Entonces la democracia nunca es tal. La democracia es, y es algo que yo trato de poner sobre el tapete al final del libro, es un invento humano que se ha ido recauchutando y reinventando con el tiempo, ¿no? Vos tenés experimentos democráticos y tenés organización, instituciones democráticas en distintas sociedades humanas hace 5.000 años, ¿no? Pero esa forma, digamos, de autogobierno se ha ido reformando en un contexto en el cual han ido cambiando las estructuras de poder. Por ejemplo, digamos, la democracia liberal, tal como la conocemos hoy, es hija de dos macroestructuras, ¿sí?, que se consolidan en los últimos siglos. Uno es el Estado-Nación, que tiene 500 años más o menos en el caso europeo, y otra es la sociedad industrial, ¿no? En ese contexto surge lo que conocemos como democracia liberal, ¿no? Y esto es siglo XIX, revoluciones liberales, ¿sí? Hoy esas instituciones están en crisis, ¿sí? Lo que también ha cambiado profundamente son las macroestructuras que cobijaron la idea y las instituciones que conocemos como democracia liberal, ¿no? El capitalismo ha cambiado mucho, ¿no? La producción, lo que es, digamos, la sociedad industrial ya no es una sociedad industrial, es otra cosa, ¿no? La sociología política de esa sociedad es muy diferente. Y el Estado-Nación tiene mucho menos poder que el que tenía antes, ¿no? Entonces, tal vez lo que tengamos que hacer, más que añorar, volver a esas instituciones de la democracia liberal que hoy están languideciendo, ¿no?, es pensar colectivamente cómo organizamos una forma de renovar el autogobierno, ¿no?, para el tipo de sociedades que tenemos hoy. Ahora después avanzamos. Eso nadie sabe cómo hacerlo. Claro, vos en el libro decís que no tenés idea de cómo salir de ese embrollo, más allá de que tirás alguna cosa, pero antes de pasar a eso, avancemos un poco más en el diagnóstico. Estas nuevas formas que adquiere la sociedad del mundo en el que vivimos hace que, por ejemplo, vos digas que en Uruguay es un museo a cielo abierto en relación a, por ejemplo, los partidos políticos que tiene, algo que en el mundo está perdiendo total vigencia. Claro, a mí me pasa, yo viajo, voy a conferencias y todo el mundo me habla de Uruguay como un ejemplo y un modelo, ¿no? Y parte, digamos, de lo que yo trato de argumentar es decir, bueno, en realidad Uruguay más bien es un testimonio de lo que se ha ido perdiendo en otros lados, o lo que en otros lados nunca surgió eventualmente, ¿no? En el contexto latinoamericano son pocos los sistemas de partidos como el uruguayo, en términos históricos. Más que un modelo de lo que se puede armar en otro lado, ¿no? Y en ese sentido, mi impresión es que en Uruguay empiezan a pasar lentamente a la uruguaya, ¿no?, muy amortiguadamente, cosas que están pasando en el resto del mundo, más que el resto del mundo estar convergiendo hacia la democracia de partidos uruguayos. No es que Uruguay está en la avanzada, o sea, no es un elogio hacia Uruguay eso, sino que de alguna forma es como que está pasando de moda y los procesos que se están dando en el mundo también están empezando a pasar acá. Y Uruguay en ese sentido lo mejor que puede hacer es comprar tiempo y tratar de apuntalar lo que tiene, ¿no? Pero también empezar a pensar en formas más innovadoras de salir del embrollo, digamos, o de salir de... Y todo lo que ha pasado en Chile, porque era otro de los modelos parecidos, sí. ¿Qué enseñanza nos deja a nosotros o qué podríamos reflexionar a propósito? O sea, y eso es un poco el subtítulo del libro, ¿no? El texto no es sobre Chile, pero está muy inspirado un poco en lo que ha vivido Chile estos últimos años. Y es esta idea también de que es un modelo roto, ¿no? O sea, muy pocos días antes del estallido el presidente Piñera hablaba de
Chile es un oasis en la región, ¿no? y casi como un faro de luz en la región. Y lo que el libro trata de mostrar es, bueno, incluso ahí, digamos, había una serie de cambios subterráneos, de procesos, digamos, subterráneos que hacían que esa visión, digamos, fuera más bien idílica, muy poco, digamos, sustentada en el proceso social que estaba viviendo la sociedad chilena. Y en ese sentido yo creo que parte de lo que hay que sincerar, y es un sinceramiento probablemente molesto, poco confortable, es que no tenemos modelos, ¿no? Y que nos hemos quedado sin modelos, ¿no? No hay soluciones fáciles, ¿no? No hay balas de plata en términos de cómo se arregla este intríngulis en el que está nuestra sociedad global, ¿no? Y eso, digamos, lo que implica es, bueno, tenemos que hacer un esfuerzo por salir un poquito de la caja, salir de la añoranza de lo que ya no tenemos y eventualmente pensar qué podemos hacer, ¿no? A propósito de lo que Leo preguntaba de Chile, vos creo que lo señalabas en la última entrevista que tuvimos, vos viste en Chile hace 15 años procesos en el territorio donde el Estado perdía terreno frente a las iglesias evangélicas y al narcotráfico. Son cosas que te ha pasado acá en reuniones que has tenido recientemente. Sí, yo trato, digamos, de seguir el pulso un poquito de los contextos de marginalidad urbana en distintos países y en función de eso, digamos, trato de hablar con gente que vive en esos contextos, que habita esos contextos. Y en agosto de este año, digamos, en plena campaña electoral, empecé a escuchar ese tipo de testimonio bastante seguido, ¿no? O con cierta recurrencia, bastante saturado, digamos, en términos de la lectura que la gente que vive ahí hace, que es que ha habido un retiro del Estado, que igual es relativo. Uruguay tiene un Estado que está más presente que otros en el territorio, y que ese retiro del Estado también ha ido de la mano de una relativa desaparición de figuras políticas que antes estaban en ese territorio, ¿no? Y ese espacio lo empiezan a ocupar otras estructuras como las bandas de crimen organizado, como la iglesia evangélica, muy prominentemente en toda la región, ¿no? Y era algo que yo en Uruguay no veía tanto y que hoy me parece un poquito más evidente, ¿no? Vos decías, bueno, que el modelo todavía entonces no existe, y eso, claro, en Uruguay discute algo que forma parte del debate político, es que más o menos las recetas las tenemos. Vos parecería que no tenés mucha expectativa de que, por ejemplo, los incentivos institucionales, los diseños de política pública que busquen los actores políticos puedan hacer que mejoren estas cosas, por lo menos no en los tiempos que la política electoral requiere. Claro, lo que vos tenés hoy y un poco la crisis de la democracia tiene que ver con que los tiempos electorales, los tiempos con los cuales vos tenés que jugar para ganar elecciones, se han disociado de los tiempos de la provisión de soluciones para los problemas de la gente, ¿no? Yo creo que Uruguay tiene ciertas ventajas importantes. Por ejemplo, vos en materia de macroeconómica, ¿sí? Hoy Uruguay no tiene un debate como ves en otros países respecto a consensos básicos sobre estabilidad fiscal, metas de inflación, ¿no? Déficit, etc. En otro tipo de problemas que son centrales para la vida de la gente, como el tema de seguridad, ¿sí? En el resto de la región vos ves básicamente una corrida a ver quién es el Bukele, quién logra ser el Bukele de la próxima elección, ¿no? Y eso, en mi impresión, tiene riesgos, digamos, porque básicamente ese tipo de solución no funciona en el largo plazo, ¿no? En Uruguay lo que ves hoy, y a mí me parece una buena noticia lo que ha pasado últimamente en términos de el proceso de transición, en términos de la seguridad, ¿sí? Empezás a ver tal vez algunos mecanismos incipientes de cooperación entre partidos que hasta ahora compitieron por el tema de seguridad, ¿no? Yo creo que eso es promisorio, ¿no? ¿Por qué? Porque si
tanto la coalición como el Frente Amplio, digamos, cooperan o tienen ciertas políticas de Estado consensuadas en términos de seguridad, eso te estira los tiempos y te da posibilidad de probar soluciones que no tenemos diseñadas todavía y que van a requerir 10, 15 años para generar los resultados que la gente quiere ver. No va a pasar antes, ¿no? Entonces, Uruguay todavía tiene esos resortes, ¿sí? Son resortes que están desgastados. Yo cuando veía lo que fue la campaña, por ejemplo, fue una campaña bastante pobre, bastante, yo diría, poco interesante en términos de discusión programática, mucho ataque personal, una campaña muy de grieta, ¿no? En mi impresión. Es decir, pucha, tal vez eso se está perdiendo, ¿no? Hoy, viendo, digamos, lo que viene siendo el proceso de transición, uno ve las cosas con un poquito más de optimismo en el caso de Uruguay. Pero también ahí, y es lo que ha pasado en otros lados, ¿no? ¿Por dónde están las vulnerabilidades? Bueno, tenés una crisis de seguridad que tal vez no puedas controlar. Por ejemplo, digamos, las estructuras brasileras empiezan a operar más centralmente en Uruguay de lo que han hecho hasta ahora, ¿no? O a disputar territorio en Uruguay. Tenés escándalos de corrupción que el sistema político no logra contener bien, ¿no? Y eso te genera básicamente mecanismos por los cuales se va erosionando esa cooperación institucional y de alguna forma los actores que de un lado y otro empiezan a pujar desde esa lógica terminan matándose cruzadamente, ¿no? Dijiste que la campaña que transitamos recién fue una clásica campaña tipo grieta. ¿Vos crees que hay grieta en Uruguay? O sea, yo creo que es una grietita. Es interesante en realidad, porque Uruguay, por un lado, tiene identidades partidarias fuertes, ¿no? Y de ahí viene como el bipartidismo estuvo bien marcado históricamente. El sustrato, digamos, de esa grieta, ¿no? Pero por otro lado, ves una política institucional más moderada, ¿no? Entonces, yo diría, Uruguay no está polarizado como está polarizado países que tienen grietas más profundas, ¿sí? Pero sin embargo hay todavía bloques partidarios que movilizan identidades, ¿no? y recurren a esa puja más identitaria para las contiendas electorales, y eso está bien. O sea, eso es parte de lo que el resto del mundo ha perdido, ¿no? Entonces yo te diría, la campaña sobre todo fue, en mi impresión, de mala calidad. No se condice con el diagnóstico comparado que tenemos respecto a la calidad de la democracia uruguaya. Por otro lado, es una campaña muy de época, ¿no? Tiene que ver con la irrupción de las redes sociales. Algo que a mí sí me preocupa, y vuelvo a lo que preguntaba Nicolás sobre la inserción en el territorio, es decir, parte de lo que tenía Uruguay era que los partidos llegaban muy capilarmente al territorio, ¿no? Y esa era una diferencia fundamental, ¿no? Y eso tiene que ver con la mediación de demandas, digamos, con la articulación de demandas, con la reproducción de esas identidades de las que hablábamos. Y me parece que lo que ha empezado a pasar, como en el resto del mundo, es que hoy tenés una campaña mucho más desde arriba, ¿no? Es una campaña más desde las redes sociales, desde el titular fácil, ¿no? Que eventualmente sirve para movilizar electoralmente, pero que te va erosionando la organización partidaria. Te doy un ejemplo. Hay una ONG en el Marconi que se llama La Vida Vale, que trabaja con homicidios, prevención de consumo problemático, etc. El otro día me contaban que luego de la elección invitaron a todos los legisladores electos por Montevideo al lanzamiento de un informe que habían hecho, ¿sí? Y tuvieron que suspender el lanzamiento del informe porque de todos los legisladores electos por Montevideo, uno confirmó participación, ¿no? Bueno, eso no pasaba en el pasado, ¿no? O sea, llegaba más gente ahí, había más mediación política en ese tipo de sectores, ¿no? Y esos sectores hoy te empiezan a hablar de que los políticos son todos iguales, que la política está, digamos, básicamente para satisfacer a los políticos profesionales y sus necesidades, ¿no?
Y en ese sustrato empiezan a aparecer oportunidades para gente que rompe por fuera con el sistema. El discurso de Milei claramente iba para ese lado. Lo mismo, sí, sí. Y el arraigo de Milei en los sectores populares, sobre todo marginales de Argentina, digamos, que es una de sus bastiones electorales en última. Que es una de las paradojas de estos tiempos. Mencionás el caso de Milei, por ejemplo, con los trabajadores de Rappi, que uno dice, bueno, estas personas no necesitarían un repliegue del Estado, que es parte de lo que promete Milei, es una cuestión media paradójica. Y mencionabas, vos ahora lo mencionaste por arriba, das un poco más detalles en el libro del caso del Salvador, con madres que tienen chiquilines desaparecidos por el Estado o presos por el Estado, pero que por otro lado defienden el caso Bukele porque entienden que, bueno, a su negocio, a su entorno les dio más seguridad. Les desaparecieron un hijo, pero por otro lado les dan más seguridad. Así es, y esas son las contradicciones un poco de, volviéndolo a Alfonsín, que no esperábamos en ese momento, ¿no? Y con las cuales yo creo que hay que hacerse cargo, ¿no? Porque también nuestra generación, hablo de la de Leo y la mía, tenemos esta idea, digamos, de haber vivido en dictadura, de que no hay nada, que es complejo criticar a la democracia, ¿no? Porque se la puede perder, ¿no? Y yo creo que parte de los problemas que tenemos con este descontento que no podemos canalizar institucionalmente en muchos países de América Latina, tiene que ver con las promesas incumplidas de la democracia, ¿no? Y con un proceso de desgaste de 40, 45 años, de nuevas generaciones que no vivieron en dictadura y por lo tanto es muy difícil transmitirle también, ¿no? Las diferencias fundamentales que nosotros claramente sentimos, ¿no? Esto no sé si lo decís en el libro, lo dijiste en alguna entrevista. Están las promesas incumplidas de la democracia y también lo que se puede prometer para adelante. O sea, generacionalmente, hasta hace algunos años, por lo menos vos lo planteabas así, digamos, los padres le podían prometer un mejor futuro a sus hijos y ahora no está tan claro que por lo menos en términos económicos eso pueda ocurrir y eso también genera cierto malestar. Sí, y eso, ahí hay un fenómeno generacional bien relevante, ¿no? Hay un tema, digamos, con las nuevas generaciones, con sus aspiraciones, digamos, respecto al futuro, a lo que aspiran que su vida sea, y lo que nuestras sociedades, nuestras economías, nuestro modelo de desarrollo hoy puede proveer, ¿no? Entonces, parte de lo que está pasando es que nosotros hemos tenido una vida mejor que la de nuestros padres, ¿no? En general, en términos generacionales. Y hoy nuestros hijos probablemente se enfrenten a la probabilidad de tener dificultades para sostener lo que nosotros hemos vivido, lo que ellos han vivido durante chicos y probablemente a una vida de más restricciones, ¿no? Entonces, para entender esto, el liderazgo político funciona bien cuando te estructura un futuro, ¿no? Cuando te dice, mira, estamos mal hoy, pero vamos por acá y acá está la luz al final del túnel, y te estira el tiempo de tu necesidad al tiempo de la política, ¿sí? Pero eso se hace mostrando un futuro plausible, ¿no? Y creíble. Y hoy lo que tenemos es una sociedad donde esos escenarios de futuro son cada vez más oscuros, ¿no? Y donde por tanto el liderazgo político lo que te dice más bien es, mirá, volvamos para atrás, ¿no? Ahí hay un giro conservador en términos de decir, bueno, estábamos mejor antes, ¿no? El futuro se ve negro, ¿no? O te prometen, digamos, cosas que rápidamente se desvirtúan y se desbarajan, digamos, una vez que empiezan a gobernar, ¿no? Entonces, la política se ha quedado sin la posibilidad de estructurarle futuros creíbles a la gente y sostenibles en el tiempo, que es una de las bases de la legitimidad del liderazgo, ¿no? Entonces tenés básicamente una política ilegítima, con poca capacidad de que la gente crea en ella. Bien. Me quedé con una pregunta generacional, porque es verdad que nosotros que vivimos la dictadura tenemos siempre mucho pudor o miedo de criticar la democracia, porque hubo una generación anterior que la criticó en forma salvaje. Yo siempre lo veo cuando vuelvo a leer a veces
el libro El país de la cola de paja de Benedetti, por ejemplo, que pinta una democracia uruguaya de los 60, que evidentemente tenía problemas, pero Benedetti la destroza, la pinta como lo peor, peor que eso no puede haber nada. Sí. Y después vino algo mucho peor, o sea, se equivocó. De acuerdo. Vino algo muchísimo peor. Entonces eso siempre, cuando yo también acá en el programa, que a veces opinamos, siempre estoy con hasta dónde llegar en la crítica, porque hay cosas que uno le indignan, hay cosas que uno le da rabia, pero siempre tengo eso presente, que a la democracia hay que cuidarla. Entonces, Por supuesto. pero sí. también hay que asumirlo, lo que no hemos logrado y lo que tenemos, cuál es el límite, cómo tenemos que pararnos frente a ese dilema. O sea, yo creo que la mejor forma de cuidar la democracia y de ser fiel a eso que compartimos, digamos, como ideal normativo y como experiencia de vida, ¿no? Es tratar de entender cuáles son los problemas y tratar de, ojalá, reaccionar a esos problemas a tiempo, ¿no? Sin pasarse en la crítica, sin tampoco bajar al barro, ¿no? O sea, yo creo que hay que, por lo menos ese es el rol desde la academia, tal vez desde la prensa, en un contexto en el cual la política tiene incentivos para bajar al barro todo el tiempo, ¿no? Te doy un ejemplo, que a mí, de nuevo, digamos, me asombró un poquito de Uruguay, ¿no? El otro día me invitaron a dar una charla en el Parlamento en la inauguración de la Escuela de Gobierno del Parlamento para nuevos legisladores. Y yo estaba hablando de populismo, de la irrupción del populismo, y sin ni siquiera mencionarlos, usé una caricatura donde aparecían Trump y Le Pen, ¿sí? Y algún legislador se sintió tocado porque esos dos populistas eran de derecha y yo no había puesto a Maduro en mi PowerPoint, ¿no? No lo puse porque en realidad Maduro para mí es un dictador, no es un populista, ¿sí? Entonces pasó pero eso generó una carta al diario, una carta a las organizaciones que me invitaron, o sea, la invitación a responder a eso, ¿no? Es decir, pucha, ese es el nivel de debate que vale la pena tener cuando tenemos los problemas que tenemos, y yo creo que de eso hay que tratar de salir. Muchas gracias, Juan Pablo Luna, un placer siempre Muy conversar contigo. interesante, como siempre. Gracias a ustedes. Muchas gracias. El libro se llama Democracia Muerta.